contemporáneo sí mismo contemporáneo, tiene que poder ser crítico del momento en que uno vive, ¿no? Si uno está totalmente cómodo con el momento, no puede pensar acerca de eso. Entonces, me parece que un poco el espíritu, a mí parecer en parte, de este libro tiene que ver con eso, y también me parece que los invitados tienen algo de eso también, ¿no? Cada uno desde su lugar y también entre todos, porque esto, como también lo dice en el libro, me parece que no se puede reducir desde un solo lugar o desde un solo saber, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra primero a Ana Campelo. Les comento que Ana Campelo es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, es coordinadora del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación. Es asesora en la Comisión de Educación de la diputada Mara Brauer, quien recientemente presentó un proyecto de ley llamado Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad en las Escuelas, y que fue aprobado con media sanción en forma unánime. Bueno, Ana. Bueno, muchas gracias, Mariana. Antes que nada, agradecer a Mario Goldenberg, a Claudia Moya y al equipo la posibilidad de compartir acá este momento con ustedes, en ocasión de la presentación del libro Violencia en las Escuelas, que me parece digno de mencionar, ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. Bien, mi idea es comentarles brevemente en qué consiste el observatorio, comentarles algunos enfoques, digamos, que sostenemos, porque además esos enfoques son los que sustentan las estrategias y las políticas públicas que llevamos a cabo. El Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación de la Nación y de la USAN, la Universidad Nacional de San Martín. Surge allá por el 2004. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? Surge en el 2004 y entre sus propósitos, que son varios, tiene, y lo hago en forma sintética, digamos, el objetivo de generar políticas públicas para el abordaje de la temática, generar y sostener acciones de capacitación y de sensibilización, no solo de los docentes, sino de la comunidad educativa en su conjunto, promover investigación y nuclear investigadores desde esta perspectiva multidisciplinaria. Saben que hasta el momento de creación del observatorio, la Argentina no contaba con estadísticas oficiales, digamos, que pudiéramos realmente dar cuenta de la evolución del fenómeno de violencia en las escuelas. ¿Sí? Podíamos suponer, a través de la cobertura de los medios de comunicación, de casos, digamos, problemáticos, resonantes, todos ellos, podemos suponer a partir de la experiencia, digamos, del trabajo de los docentes, pero la verdad que no teníamos estadísticas serias en las cuales basar, digamos, las políticas, el diseño de políticas públicas. En este momento tenemos un relevamiento desde la mirada de los alumnos, desde la perspectiva de los alumnos, y que se han hecho mediciones en 3 años, en el 2005, 2007, 2010, y estamos recién en condiciones de tener una primera serie comparativa, digamos, que nos permita delinear una tendencia. Igual siempre con sus limitaciones, porque es la perspectiva de los alumnos y además es el reporte de los hechos de violencia, lo cual no quiere decir que sea la ocurrencia de hechos de violencia. Bien, además tenemos investigaciones cualitativas y en el marco, digamos, de nuestra función de nuclear investigadores, este año estamos en condiciones de lanzar una deuda que tenemos pendientes desde su creación, que es la red, digamos, de investigadores, de la que el equipo, digamos, autor del libro forma parte, y a nosotros nos complace mucho que así sea. Bien, la verdad que la denominación de observatorio, como ustedes han escuchado las funciones, no termina, digamos, de decir estrictamente lo que es el observatorio, porque la verdad que no es un observatorio en sentido estricto, porque va su función mucho más allá de observar o ejercer el contralor de una problemática, sino que claramente pretendemos intervenir sobre una realidad. Tampoco nos convence tanto entre casa la denominación de observatorio de violencia, porque la verdad que si creemos que la violencia es uno de los modos, digamos, que puede asumir el lazo social, para nosotros la temática es justamente esa, el lazo, los vínculos sociales en la escuela. Toda temática que haga el lazo o vínculo social en la escuela nos atañe. La verdad que creemos que sería un recorte demasiado restringido acotar nuestro objeto a la violencia.
Esto es lo que nosotros llamamos una perspectiva integral, digamos, el abordaje desde una perspectiva integral. Bien, entonces el objeto es el vínculo, el lazo a la escuela, la experiencia de vivir junto a otros. Hay algunos rasgos de época que nos interesa destacar y compartir con ustedes, que nos permite a nosotros plantear un breve estado de situación y que nos interesa fundamentalmente compartir porque además son los que fundamentan las estrategias, las que elegimos, por las que optamos y también de las cuales nos apartamos. ¿Bien? En primer lugar, y en este análisis, nos parece insoslayable referirnos a las políticas, digamos, de fuerte corte neoliberal, digamos, que han caracterizado nuestro país en las últimas décadas y que si bien a partir del 2003 creemos que vienen revirtiéndose, la verdad que han dejado secuelas y desafíos, digamos, que aún perduran. Estas políticas, digamos, han tenido su efecto clarísimo en lo económico, pero además han tenido su correlato en la dimensión social e institucional. Y en este sentido han tenido fuerte incidencia en la construcción de subjetividad, en la construcción de subjetividad ciudadana, como dicen los sociólogos, en las instituciones y en las relaciones que las instituciones tienen lugar. ¿Sí? En este sentido y en este contexto, creemos que el aumento, digamos, de la violencia en la escuela, y digamos que no es otra cosa también que la violencia, el aumento de la violencia en la sociedad, ¿sí? Porque la escuela, digamos, es parte de la sociedad. El aumento creemos que está fuertemente relacionado con los procesos, digamos, de ruptura, de fragmentación del lazo social, que producto justamente de la implementación de políticas de fuerte corte neoliberal. Las investigaciones, las estadísticas internacionales demuestran que las sociedades más violentas son justamente aquellas sociedades más polarizadas, es decir, aquellas sociedades donde la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan es mayor. Y en aquellas sociedades donde hay grandes y alarmantes procesos de exclusión, donde amplios sectores de la sociedad se encuentran excluidos o en riesgo de ser excluidos. No son las sociedades más pobres, sino las sociedades más polarizadas. Y esto, si se quiere, desmitifica un prejuicio, ¿no? Justamente que asocia violencia con pobreza. Bien, en estas sociedades, digamos, la ruptura de los mecanismos, digamos, que los sociólogos conocen como de solidaridad social, como pueden ser el sistema de jubilación de reparto o las obras sociales, donde cada uno, más allá de lo que gane, digamos, aporta a ese fondo en común y recibe a cambio no una prestación, sino el acceso a un derecho, como puede ser la jubilación y como puede ser la salud en este caso. Pero estos son solo ejemplos, digamos, de otras tantas consecuencias. La ruptura, decía, de los mecanismos de solidaridad social. La ruptura, digamos, y fragmentación del lazo social produce, digamos, el repliegue de lo colectivo, el repliegue de lo público en función de lo privado, en algún sentido produce, digamos, la representación del otro, digamos, no ya como un semejante, sino como una amenaza, una fuente de peligro. Y sabemos bien que cuando vemos en el otro una fuente de peligro, realmente ahí se diluye la noción de semejante, es decir, alguien diferente a mí mismo, pero con idénticos derechos. Bien, por otra parte, en estas sociedades, la retirada del estado de bienestar pone, si se quiere, digamos, en cuestión las instituciones propias, digamos, de la modernidad, que son por excelencia la escuela y la familia, ¿sí? Las pone en cuestión justamente en cuanto a su capacidad de producir un orden simbólico, ¿sí? Y entonces, esto conlleva también, digamos, la puesta en cuestión de las autoridades, digamos, de esas instituciones, las figuras parentales en el caso de la familia, los docentes, la autoridad docente en el caso de la escuela, y los dispositivos que regulan las relaciones que en ellas tienen lugar. Les doy, si quieren, un ejemplo, la amonestación como forma de sanción. Para que una amonestación, digamos, tenga sentido y realmente regule un comportamiento en la escuela, tiene que tener un valor simbólico. Digamos, ¿cuál es ese valor simbólico? Es el valor que transfiere la importancia de esa institución. La escuela, si se quiere, como promesa, digamos, de un futuro mejor. Puesto en cuestión eso, tambalea, digamos, el dispositivo también.
Hay otros rasgos que me interesa destacar, no me voy a referir, no voy a explayarme en eso, no me atrevería además a hacerlo adelante de psicoanalistas, pero creo que están muy bien descritos y desde una perspectiva psicoanalítica en el libro que estamos presentando. Una sociedad que empuja la satisfacción inmediata, y la verdad que sabemos que la escuela en ese sentido, por definición, por esencia, digamos, es un dispositivo que va a contrapelo, digamos, de la satisfacción inmediata, porque justamente requiere la postergación, digamos, en función de un aprendizaje. Muchas de las situaciones que se dan en la escuela, que no son casos de violencia, pero que generan gran malestar y a veces terminan en situaciones de violencia, no tienen que ver con los casos más resonantes, digamos, que toma la prensa. El caso muy trágico como el de Carmen de Patagones y otros que ustedes conocen son casos que tienen amplia repercusión, pero que no son lo más habitual que ocurra en las escuelas. Sí suceden otras cuestiones, como puede ser la inmensa dificultad para que los chicos entren a la clase. De paso digo también que los docentes también tienen dificultad para entrar en horario a clase. O la inmensa dificultad para que los chicos se queden sentados. Algunas escuelas los llaman los deambuladores. Bueno, creo que son todas cuestiones que hacen a este tema. Otro tema que también aborda el libro, la violencia, digamos, como forma de entretenimiento, digamos, la violencia como espectáculo en la gran industria del entretenimiento. O el impacto de las relaciones en las redes virtuales y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su impacto en la subjetividad. Bien, son todos temas que no me explayo, pero que creo que están muy bien trabajados en el libro. Bien, les decía todo esto porque, digamos, son los criterios que nos orientan a la hora de elegir algunas estrategias y de alejarnos de otras. Voy a hacer lo que no se tiene que hacer, que es empezar por las que nos alejamos. Nos alejamos fuertemente de todas aquellas estrategias que creemos que no solo no resuelven la problemática, sino que la agravan. ¿Por qué? Porque creemos que agravan la fragmentación, que agravan la exclusión, que agravan la desconfianza entre unos y otros, y casi que contribuyen a un imperativo que podríamos decir de época, que es el temer los unos a los otros, mucho más allá de aquel viejo amar los unos a los otros. Me dicen que queda 5, por suerte estoy tan lento. Les doy ejemplos. Las cámaras de vigilancia. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo un intento del gobierno de la ciudad de colocarlas en las escuelas. Por suerte Mario escribió en su momento un artículo sobre el tema y la Defensoría, si no me equivoco, o el Consejo, no recuerdo bien, las hicieron ir marcha atrás porque vulneran los derechos de niños y jóvenes. Pero además de vulnerar derechos, sabemos que son ineficaces y además sabemos que agravan la problemática, digamos, en este sentido de, digamos, contribuir a la sociedad del miedo. Los detectores de armas, que no los hay aquí, sino en los Estados Unidos, pero que claramente sabemos que no han servido para, si ustedes ven las películas que refieren a las tragedias del país del norte, van a ver claramente que hay detectores de armas y no sirvieron para evitar las tragedias. La expulsión como forma de sanción o cualquier otra sanción que vulnere los derechos de niños y jóvenes. Queda claro, digamos, que todo lo que hace a la regulación de la convivencia en las escuelas siempre y necesariamente lo hacemos desde esa perspectiva, desde una perspectiva de los derechos. La excesiva judicialización de la infancia, como promueven algunas leyes anti-bullying, que han sido recientemente sancionadas también en países, en algunos estados, como puede ser, perdón la pronunciación, Massachusetts, de América del Norte. Y a nivel del discurso, porque además sabemos que el discurso, las palabras no son inocuas, digamos, nos oponemos claramente al uso de categorías dicotómicas, como pueden ser las categorías de víctima y victimario, que son categorías tomadas de la victimología clásica, aplicada al delito penal, y que claramente nos oponemos a utilizarlas, más aún en sujetos que están en pleno proceso de formación.